Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Hoy es un día que puede pasar a la historia en cuanto a democracia se refiere en el mundo. América Latina, que ha tenido que enfrentar los sistemas de corrupción de Lula da Silva, de los casos de Brasil, los casos de Ecuador, Nicaragua, hoy se encuentra en el punto decisivo del futuro de la dictadura venezolana mal guiada por el señor Maduro. Venezuela se ha tirado a las calles, el pueblo en todas las comunidades de Venezuela está en las calles, no solo la capital esta vez, en donde quiera en Venezuela la población está en las calles manifestando que el presidente dictador Maduro debe salir junto con su sistema del poder. Y ese será nuestro tema de la noche y nuestro tema principal para analizarlo desde el punto de vista de la democracia, qué cosas llevaron a Venezuela ahí, cuál es el presente y cuáles son las posibles vías del futuro. Pero mientras llegamos allá, vamos a hablar un poquito del tema de la explosión de combustible en México. Presidente de México, que ha llegado con el deseo de hacer las cosas bien, encontró montado un sistema de corrupción con el robo de combustible, con fraudes en el tema del combustible, y en el proceso de corregirlo está enfrentando la normal oposición de los sistemas instalados por años a nivel de corrupción. El presidente, que parece que es un hombre de mano dura, Manuel López Obrador, ha mantenido sus medidas y parte de lo que personalmente entiendo que fue un boicot para hacerlo quedar mal, hicieron explotar un área, pero ya va por 90 y tantos muertos este caso de este pugilato por mantener un sistema de corrupción con el tema de combustible en México. Por otro lado, se inauguró en el día de hoy la Feria del Fitur con República Dominicana como socio, con la presencia de los reyes de España. Estuvo el embajador dominicano presente junto con el secretario de Turismo y se dio la inauguración del Fitur, pero esta vez con República Dominicana como socio. Eso es un dato importante porque eso quiere decir cuál es el nivel de relevancia que tiene la República Dominicana en materia turista hacia Europa. Paralelo a la inauguración del Fitur, en la misma España, los taxistas madrileños cortaron las vías frente al Fitur en protestas. El mecanismo de protesta, un mecanismo legal, un mecanismo correcto, ha sido manifestado por los taxistas en el día de hoy. El presidente Erdogan está reunido con Putin tratando de resolver el tema de Siria. Recordemos que Estados Unidos hace unos días pues, se desligó del futuro de Siria retirando a los militares y recientemente el presidente Donald Trump y el presidente Erdogan acordaron que Turquía se encargaría de la reconstrucción y del futuro de Siria. Ahora está trabajando con Putin para definir los intereses y buscar en esa zona un ambiente de paz. El presidente Danilo Medina inauguró un puesto fronterizo. Mucha gente en República Dominicana critica y entiende que no se estaba haciendo nada con el tema de la migración. Primero que somos hasta cierto punto injustos con el tema migratorio. Los dominicanos hemos migrado para muchos países, pero realmente lucía un descontrol por la cantidad de haitianos que hay en República Dominicana. El presidente acaba de inaugurar un moderno centro de operaciones para un cambio de la política migratoria por parte del Ministerio de Defensa, que es un gran paso que queremos felicitar. Y finalmente, una empresa invertirá $10 millones para vender piñas por internet. Vamos a despedir esta introducción con un video interesante de esta inversión en piñas que tendremos en la República Dominicana. Miremos esto. Es una planta cultivada en las regiones tropicales y subtropicales cálidas del mundo. Es un cultivo que posee gran importancia económica, ya que genera grandes ingresos a los productores y divisas al país mediante la exportación. La piña suele cultivarse en predios que van desde muy pequeños hasta grandes extensiones. En los países tropicales, este cultivo se ha desarrollado progresivamente para satisfacer la demanda del mercado local y para aprovisionar los mercados de las zonas templadas. La piña pertenece a la familia Bromeliaceae. Este cultivo se identifica con diferentes nombres a saber: abacaxi, pineapple, perala, entre otros. En guananí se conoce como anana,
de donde proviene su nombre científico, Ananas comossus. Esta planta es originaria de América del Sur, Brasil, Argentina y Paraguay. También se menciona la región de Guyana como otro probable punto de origen. Este cultivo era desconocido en el Viejo Mundo hasta que Colón lo encontró en Guadalupe. Años más tarde fue introducido a España y de ahí a la mayoría de las regiones tropicales del mundo. Las principales extensiones en nuestro país están ubicadas en Cotuí, Santiago, Villa Altagracia y Monte Plata, dedicándose a su producción alrededor de 700 productores con unas 42.000 tareas. Para su buen crecimiento y desarrollo, la piña requiere temperaturas entre 18 y 32 grados Celsius. Temperaturas bajas dan como resultado frutas ácidas, florecimiento en tiempo inadecuado y limitan su desarrollo, mientras que temperaturas altas y buena humedad facilitan el desarrollo y crecimiento, dan frutas grandes, jugosas y poco. Bueno, ya estamos aquí de regreso con ustedes con una noche que puede pasar a ser histórica en el desarrollo democrático de América Latina. En el día de hoy, ya a esta hora de la noche, el pueblo de Venezuela ha demostrado una firme posición de que no quieren y que no van a permitir la continuidad de un sistema dictatorial de imposición, aprovechando las debilidades de la democracia y produciendo un cambio de las reglas de juego desde el poder para perpetuarse en el poder, como lo ha hecho el presidente venezolano o el expresidente venezolano Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, hay que recordar que es un discípulo del inicio de toda esta plataforma de corruptela que se originó con el difunto presidente Chávez, quien hizo unos primeros 2 años de gobierno excelente, pero el ego, el deseo de continuar en el poder y la ambición terminaron dañando la proeza de lo que debió ser el proceso de transformación de Venezuela, a partir de las quejas que habían en ese momento con la corrupción de los gobiernos anteriores. Va a haber mucho que ver. Los ánimos están altamente peligrosos. Algunas novedades en el día de hoy es que el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, no Juan Guaidó, Juan Guaidó, se ha proclamado frente a la Asamblea el nuevo presidente de Venezuela de forma interina o transitoria en lo que se hace el proceso de despojo de la usurpación que tienen Maduro y su equipo no queremos ofender con palabras muy feas, pero su equipo de usurpadores, vamos a dejarlo de ese tamaño, que han mantenido o que quieren mantener el gobierno a la fuerza después de unas elecciones fraudulentas. La crisis de Venezuela está llevando a que lleguemos a un punto de conclusión, con el agravante de que en la tarde de hoy, de manera inicial, el senador demócrata Rubio pidió al gobierno americano que reconociera la presidencia de Juan Guaidó, y ya se han ido produciendo a partir de la tardecita tanto la declaración de los Estados Unidos reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, del Canadá, de Colombia, de Brasil, la Unión Europea se pronunció hace un par de horas, y la OEA se acaba de pronunciar, y seguirán los países democráticos pronunciándose para favorecer una transición hacia la democracia. Y es importante que los dominicanos entendamos cuál es el proceso al que se está apostando para que no se dejen llevar de estos hipócritas supuestamente luchadores de las democracias, como por ejemplo el tal Pablo Iglesias, el líder de Podemos en España, que se acaba de despachar con un respaldo a Maduro, un hombre que vive criticando en España los temas de política y de corrupción, y este señor se acaba de despachar con un discurso a favor del mantenimiento de la dictadura o del gobierno usurpado que ejercen este grupo, que solo cuando salgan del poder
porque esto que estamos viendo es un tráiler. Cuando esta gente salgan del poder es cuando vamos a enterarnos de los desastres, de las acusaciones que tendrán que sostener por actos de lesa humanidad, por la cantidad de muertos ocultos que tiene el gobierno, la cantidad de droga que se movió y se mueve a partir del gobierno, el tráfico ilegal de combustible desde Venezuela para robarle ese dinero, por la cantidad de venezolanos con un montón de dinero afuera, gente que nunca tuvo un peso, en el caso de esos malandros, y que ahora viven vidas de multimillonarios fuera de Venezuela y dentro de Venezuela. Todo esto lo sabremos en el lujo de detalles cuando las autoridades empiecen a perder el poder que sostienen malamente hoy en Venezuela y se empieza a caer este régimen de Maduro. Ha sido impresionante y yo quiero que veamos un video de producción sobre la cantidad de gente en la calle que hay hoy día. Hay que entender que Venezuela es un país mucho más grande que nosotros, pero mirar, y es importante que usted le dé seguimiento en las redes sociales, de cuál es el nivel de manifestación que está pidiendo el pueblo de Venezuela en este momento, y vamos a mirar para ver las gráficas de este volumen de gente que está en la calle hoy día. Estamos firmemente convencidos de que este es el momento crucial. Toda Venezuela, chavistas y la gran cantidad de opositores que hoy estamos reunidos, tenemos que estar conscientes de que el régimen tiene que caer, la dictadura tiene que caer y Venezuela a partir de hoy empieza un resurgir como lo tuvo en épocas pasadas. Hoy Venezuela le va a dar la estocada final al régimen de Nicolás Maduro. Pudimos ver en estas láminas, en estos videos, que esa cantidad de gente, que es solo la cantidad de gente que tuvo el valor. Usted y yo sabemos cómo se maneja la autoestima de los pueblos con la presión, el miedo, el terrorismo gubernamental y las presiones. Esta gente que está en la calle son solo los que tuvieron el valor. Cada día se van a sumar más. Y ellos saben que la acción del gobierno saliente del presidente Maduro es meter miedo ahora. Pero ya el pueblo de venezolano arrancó un proceso indetenible
de sacar del gobierno usurpado a Maduro y su combo show. De ahora en adelante deberíamos regalarle o prestarle a ese pueblo venezolano la canción de "pa' afuera que van". ¿Por qué pa' afuera que van? No hay manera no hay cuánta gente el gobierno pueda matar, él no tiene ni siquiera suficientes bombas lacrimógenas para detener el impulso, porque estos videos son solamente de una de las convocatorias. Todo el país, desde Lechería hasta el rincón más pequeño, se ha manifestado, incluyendo los venezolanos en la República Dominicana, para que llegue al final este mal régimen de este presidente saliente de Venezuela. Vamos a ver cuál es el origen de esto. ¿Cuál es el origen? Es la ilegalidad. Esto no es una manifestación porque Maduro le cae bien, le cae mal, porque está haciendo un mal gobierno, un buen gobierno. No se trata nada de eso, ¿eh? Se trata de que a este señor le entregaron un gobierno a raíz de la enfermedad de Chávez y se cambiaron las reglas de juego que se vienen cambiando desde Chávez para favorecer. Eso no es la democracia. La democracia no es que usted pone las reglas según le convenga a usted mientras esté en el gobierno. La democracia tiene sus reglas definidas. Y esta gente en Venezuela fueron cambiando la cosa para usurpar el poder al punto que destutanaron, según ellos, el gobierno democrático del Congreso venezolano para crearse una asamblea constituyente de un grupo de parásitos obedientes al gobierno, cuando los congresos tienen el valor de ser contrapeso de la acción ejecutiva. La intolerancia normal de los abusadores, de esos que, como ese señor que es presidente hoy, que cuando suene el primer tirito, cuando usted vea que le pasó algo brillante por su casa, no es un meteoro, son los pies de Maduro huyendo, porque ese es un cobarde grande. Solo quien aplasta al pueblo, como lo ha querido aplastar él con los militares, es un cobarde, porque no tiene el valor de enfrentar al pueblo como tiene que enfrentarlo. Va a empezar a usar a los militares. Ya vino una declaración del ministro de Defensa, que estaba hasta hace poco haciendo unos movimientos para destutanar a Maduro. Ahora aparece como alguien que lo quiere respaldar. Vamos a seguir viendo unas imágenes que hemos preparado en producción para concientizar esto que le estamos diciendo. Oeste de Caracas, donde en la madrugada un grupo de militares de la Guardia Nacional Bolivariana se alzaron en contra del gobierno de Maduro, llamaban a los ciudadanos a salir a las calles y aseguraban que lo respaldaban. ¿Cuál fue la situación? Que la gente del sector salió a acompañar esta protesta. Ellos han sido reprimidos en numerosas oportunidades durante toda la mañana por funcionarios de los cuerpos de seguridad con bombas lacrimógenas. Nosotros nos encontramos resguardados en una de las casas acá en Cotiza, también por la señal es difícil la cobertura, han tumbado la señal de la mayoría de las líneas de comunicación y voy a intentar mostrarles abajo. Todavía hay ciudadanos y prensa que a ratos corren hacia donde está el piquete de los cuerpos de seguridad, protestan, piden que Maduro se vaya, se quejan por los malos servicios básicos, porque no tienen agua, porque le falla la luz, porque no en la cara y algunos pañitos, eso por estar resguardado de las bombas lacrimógenas. Nosotros vamos a poner para ustedes los videos que circularon a través de las redes sociales en la madrugada de este grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que llamaban a sus otros compañeros a sublevarse. La información que manejamos es que ellos entregaron las autoridades, aseguraron que la misión era precisamente mostrar que no toda la Fuerza Armada está con Nicolás Maduro y que ese mensaje llegó, pero que luego se acercaron acá fiscales, militares y el Ministerio Público y ellos se entregaron y estarían rindiendo declaraciones. Veamos lo que fueron estos videos. Que no van a decaer. Les pido por favor a aquellos guerreros también de la calle que salgan a protestar, a manifestar, salgan a exigir su derecho, a que se les respete sus derechos. Circuló también un comunicado del Ministerio de Defensa asegurando que este grupo de guardias nacionales previamente había asaltado otro comando en el sector Petare, también Parroquia Popular, se habían robado una serie de armas y por eso habían sido detenidos. Esto también lo reafirmó Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, a través de las redes sociales. La situación aquí es bastante tensa, los ciudadanos se resguardan, aseguran que hay colectivos rondando la zona, una colega ya su celular fue robado y bueno, el equipo de prensa está tratando también de resguardarse para poder salir de la zona. Sin que pase. Ya vimos que la situación está cada vez calentándose más. Eso fue en la mañana.
ya en la tarde y en la tardecita la cosa está grave. A esta hora de la noche Venezuela está prácticamente en un principio de una disposición del pueblo de entrar en una guerra civil. Están dispuestos a que termine este proceso. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, hay un marco de ilegalidad muy pronunciado en un país que, aunque hoy día están pasando muchas penurias económicas, la realidad de Venezuela de antes es que era una Venezuela muy próspera y que puede volver a ser una Venezuela muy próspera, de gente muy preparada, de una economía muy sólida y de gente muy educada. Entonces no han podido controlar, por más que lo han llevado a la miseria, porque la intención de este régimen fue reproducir la pobreza para controlarlo, porque el pueblo pensante y con una economía manejable como tenía antes Venezuela, era muy difícil de controlar, y lo que decidieron fue crear mecanismos de empobrecimiento para, a través del hambre y de la necesidad, controlar al pueblo. Ya ese pueblo llegó a un punto que dice que basta ya, que no quieren más nada. Vamos a ir a unas recomendaciones de nuestros patrocinadores y al regreso vamos a ver la próxima parte de la novela venezolana, El destonamiento de Maduro. Es para afuera que va. Los últimos acontecimientos más importantes del día de hoy, y hay que entender que esto es un mecanismo de solución temporal, el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, se ha declarado, autoproclamado presidente de Venezuela para este proceso de transición entre la dictadura y el regreso de la democracia. Vamos a mirar el video del presidente de la Asamblea venezolana cuando se autoproclama nuevo presidente interino de Venezuela. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación. Escuchamos las palabras claras de Juan Guaidó, presidente encargado, asume las atribuciones del Ejecutivo. Ahí no hay un golpe de Estado, como quiso decir el falsante de Pablo Iglesias de España, que después de haber surgido como un hombre que criticaba las cosas incorrectas, ahora aparece por una cuestión equivocada. Usted puede ser socialista, usted puede ser comunista, pero usted no tiene que defender lo mal hecho aunque usted sea comunista. ¿Cómo viene un hombre que hizo una carrera en España política basada en contradecir los abusos que según él existían en España, a despacharse hoy día con un respaldo a este abusador presidente de Venezuela? Y es loco que nos estamos volviendo. Es que la gente cree que si el otro es de la misma tendencia política mundial que tú, usted tiene que salir a defenderlo. Es que Venezuela se hartó ya de eso. Se cansaron los venezolanos de este continuismo forzado, sin la popularidad, sin que Venezuela vaya progresando, sin una economía solvente. Señores, la base de un sistema democrático es la parte financiera. Y Venezuela ha tenido más monedas en un año que un muchachito jugando con dinero y bellugo en la calle. La viven cambiando todos los meses, todos los días. El dólar cambia varias veces al día en Venezuela. Ellos han tenido el peso bolivariano, el peso no sé qué cosa, han distribuido en oro, que si el petro no sé qué cosa, que si el otro moneda, la criptomoneda. Han hecho de todo porque Maduro no tiene la más mínima idea de qué es gobernar un país.
le han entregado este bizcocho de cumpleaños y el hombre metió la cabeza en el bizcocho con la cara de tonto que tiene. Y se la ha pasado inventando en Venezuela y logró algo mágico en Venezuela. Quebró a un país rico productor de petróleo. Los árabes que tienen producciones de petróleo le pagan dinero al pueblo. Este señor, teniendo producción de petróleo, quebró a Venezuela. O sea, el tipo hay que llevarlo al Guinness como el mejor matemático, el único ser humano que fue capaz en un periodo relativamente corto de tiempo darle una vuelta a una economía de riqueza y transformarla en una economía de pobreza. Esa es la base de la reacción del pueblo venezolano. Nadie, y usted y yo lo sabemos, ningún pueblo que esté bien, que esté satisfecho, que esté contento con lo que está pasando en su país, se avalancha a las calles como se ha avalanchado el pueblo venezolano. Eso no existe. Cuando el pueblo mayoritariamente está bien, un partido puede levantar, como aquí han tratado de hacer, pequeñas protestas, grupos minúsculos. Pero señores, el pueblo venezolano, el pueblo valiente, que los que no son tan valientes están en la casa. Ustedes saben que las protestas son por grado. La de hoy salieron a la calle los que no tienen ningún miedo. Cuando esto siga escalando hacia arriba, se le van a sumar a eso los que tienen un poquito de miedo, pero que vieron que hoy se manejó tranquilo. Pero después de eso vienen los que son un chima cobarde, pero que no son cobardes, y crece. Eso es una bola de nieve permanente. La única salida que hay, señor Maduro, es que usted agarre un avión y desaparezca. Váyase al Triángulo de la Bermuda y desaparezca. Eso es lo mejor que le puede pasar a Venezuela, porque ni asilo político le sirve a usted. Porque es que cuando se empiece a destapar en Venezuela los crímenes de lesa humanidad, la cantidad de asesinatos, el atropello a López, el opositor, el manejo de fondos de manera irregular, los barcos de petróleo vendidos sin ningún control, el tráfico de drogas hacia el asistente suyo, el Diosdado Cabello, en esas operaciones. Cuando el mundo se entere de la verdad que ustedes han ocultado a la fuerza, entonces el mundo no lo soportará. Las próximas marchas del mundo serán en cualquier país que usted se asile, marcharemos para que lo saquen del país. A usted no le conviene irse a ningún lado. El viaje que le conviene a usted y a algunos de su gabinete, porque no son todos, muchos de los que son obedientes por temor o por falta de hombría o por sinvergüencería. Pero usted y el grupito que usted sabe quiénes son, le conviene un viaje camino a Cuba, pero pasando por el Triángulo de la Bermuda, y pedirle a la humanidad, a Dios y a la vida, de que usted sea uno de los aviones que desapareció y nunca más nadie lo encontró. Porque no hay país donde este régimen vaya a tener sosiego. No importa, los gringos le pueden dar asilo político a usted. Y en Estados Unidos no habrá paz para ese grupo. Porque es que el daño a Venezuela es demasiado grande. Las ofensas, la corrupción, las humillaciones y el destrozamiento de la economía. La anulación financiera que vive Venezuela hoy día, donde la gente sale a vender algo y cuando regresa ya no vale lo que cobró por eso, porque ya cambió la moneda. Donde la gente tiene ahora mismo que tener cuenta en el exterior, vender allá adentro a lo que sea que le paguen y que el resto se lo depositen fuera sin poder ni siquiera llevar ese dinero a Venezuela. Venezuela, ustedes la destruyeron. Ustedes fueron un gobierno que, teniendo la bendición de Dios para llegar a ese cargo, que es una honra para cualquier ser humano, utilizaron la fuerza para mantenerse en el poder, porque ustedes creen que no tienen nada que perder. Quienes llegan a presidente tienen que ser agradecidos de Dios, de que ocuparon la posición más alta de su país, y vivir el resto de su vida, cuando ese tiempo termine, para en ese agradecimiento servir desde donde usted esté como consejero de los próximos en el desarrollo de los pueblos. Los pueblos no se hicieron, la humanidad no se creó, no nos dividimos en países y ciudades para que nadie como usted nos gobernara. Nos dividimos para tener prosperidad, para en busca de la felicidad hacer nuestro trabajo, ganarnos el pan como nos toque ganarnos según lo que hayamos preparado en nuestra profesión o en nuestra manera de trabajar, para llegar a nuestras casas donde nuestras familias, con la promesa cumplida de que llevamos el sustento de cada día. Pero con gente como usted, los venezolanos, que conozco a muchos, llegan a su casa agobiados,
Si son agradecidos de algo, es de que no los mataron en el camino, no los atracaron en el camino. La juventud venezolana no quiere este tipo de acciones perversas y corruptas que ha mantenido el régimen actual. Yo espero que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, en el día de mañana se pronuncien en reconocimiento al presidente interino de Venezuela y que no le den asilo al presidente venezolano, que no es para acá que venga. Se puede ir para Haití, pero no para República Dominicana. Que terminemos nuestra relación momentánea con Venezuela hasta tanto se haya restablecido la democracia. República Dominicana es un ejemplo de democracia. Aquí tenemos opositores, gente del gobierno, gente que no le importa, gente que no tiene partido, gente que en un año está en un partido y en otro, y tenemos esas batallas constantes de ideología. Pero tenemos una democracia excelente y en desarrollo para constituirse en una mejor democracia, en un desarrollo del transporte público, del derecho y de las libertades, del desarrollo de los campos, de la alfabetización. Pero nosotros no podemos mantener nuestro respaldo a un gobierno como el de Nicolás Maduro. Nosotros hemos pronunciarnos como República Dominicana ya, sin más tardar. Unirnos a la voz de clamado de la Comunidad Económica Europea, de la OEA, de Canadá, de Estados Unidos, de Colombia, de Costa Rica, de Brasil y de todos los países que se irán sumando en cada minuto, cada momento que estén reunidos los líderes de los países, más países respaldarán la salida de Maduro y la creación de un gobierno provisional para el llamado a unas elecciones sin la participación de ese grupo que destruyó a Venezuela. Vamos a volver a unas recomendaciones y venimos con la última parte de esta noche histórica para la democracia del mundo. Un mensaje importante para todos los dominicanos en el día de hoy. Democracia igual libertad. La razón de la democracia es la libertad regulada por las leyes, no la imposición de gobiernos como lo que está pasando en Venezuela. Nosotros en República Dominicana debemos defender este estado de quietud en el que vivimos en República Dominicana cuando el delito peor que enfrentamos hoy día es el de los criminales que están allá afuera asaltando y atracando, y que el gobierno tiene que dar pasos firmes en la reconstrucción de un ideal, de un sistema de seguridad pública que no tenemos en la República Dominicana hoy día. En el caso de nuestra hermana República de Venezuela, que somos hermanos del pueblo venezolano, no somos hermanos del gobierno venezolano. No lo somos. No debemos tener ni un embajador ya en República Dominicana de ese gobierno que no reconocemos porque no lo reconocimos. No debió estar nuestro embajador en la toma de posesión de Maduro y debemos retirar mañana nuestra embajada de Venezuela. Hasta tanto, el gobierno interino. Dos caminos tenemos mañana. Reconocer a la presidencia encargada de Venezuela en manos de Juan Guaidó, pedir un proceso de transición hacia unas próximas elecciones, pedir la salida de Maduro y dejar, si vamos a dejar la embajada, bajo el reconocimiento de Juan Guaidó como nuevo presidente encargado de la República de Venezuela. Ese es el paso de carácter, ese es el paso correcto, ese es el paso democrático. No podemos decir que no respaldamos, porque Maduro no fue electo en nada, hizo unas elecciones el día que le dio la gana, como les dio la gana y con todos los votos como le dio la gana. Maduro tiene ya que salir. Tenemos que tocarle la canción, que pena que no la traje aquí al programa, es para afuera que van. Que eso es lo que hay que cantarle a los venezolanos de ese gobierno, que es para afuera que van, que Maduro es para afuera que van. Tienen que terminar para que sea un ejemplo del mundo de que no se va a permitir nunca más este tipo de abuso en las democracias. El mundo ha crecido demasiado. La tecnología ha interconectado a la humanidad de una manera muy especial, como para que un país sea privado de sus libertades, privado de su economía, robado el futuro de generaciones que han perdido años de progreso ante la imposición abusadora, ilegal y arbitraria
de un gobierno que nadie quiere. Que las Fuerzas Armadas, que no son Fuerzas Armadas, que los vestidos de militar usurpando la misión del militar representado en estos que se hacen pasar por jefes militares venezolanos, se han usurpado la función del militar. Porque la función del militar, el dominicano, el de cualquier parte del mundo, es defender al pueblo de las amenazas, así la amenaza venga de su propio gobierno. Los militares venezolanos deben asumir con responsabilidad el rol de defender la democracia. Ustedes no están para defender a un partido, están para defender la democracia hasta de los propios actores gubernamentales del momento. Esa es la función militar. Quien ostente un uniforme militar y rompa esas reglas debe inmediatamente dejado de ser considerado militar por sus propios hermanos de armas. La función sagrada, así como la función del médico tiene un juramento hipocrático sagrado, la función militar tiene un juramento a la democracia y al pueblo de cualquier parte donde ejerzan la función. Los militares dominicanos de aquí, nuestros militares, son un ejemplo. Así deben ser los militares venezolanos. Ustedes hicieron una carrera. Los que todavía estén con rango de carrera por todo lo que ha pasado dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, deben recordar la razón que lo inspiró a usted a sacrificar su vida de civil para ponerse un uniforme militar y salir a decir que usted era miembro de las Fuerzas de Defensa de la República de Venezuela. Los militares deben defender contra todas las amenazas. La amenaza que hoy tiene el pueblo venezolano es la preservación de manera ilegal de Maduro y de su grupo. Ahí es donde los militares venezolanos deben actuar con principalía, con honor y con respeto a su país. No con esta declaración del ministro de Defensa para mantener su carguito. Yo estoy seguro, totalmente seguro, de que el 99% del militar venezolano de todas las ramas ya está dispuesto a hacer lo necesario para regresar a la democracia y que todo el venezolano y venezolana pueda regresar a su vida en paz, a búsqueda de progreso, a trabajar bien duro y a buscar la felicidad con los suyos. Ese es el futuro que debe buscar Venezuela. El futuro de Venezuela no es la imposición, no es el abuso y no es el sobrecontrol basado en los militares. Los presidentes se eligen para llevar el país a un mejor lugar. Lamentablemente, señor Maduro, usted lo llevó de Guatemala a Guatepeor. Le toca a usted irse de ahí. Y tendremos un nuevo presidente interino en Venezuela y pronto elecciones para volver a la democracia. A ustedes muy buenas noches. Gracias por la compañía. Orémosle al Señor para que hoy sea la noche donde terminó el último de los regímenes, porque Nicaragua ya está también cayéndose, que abusó de su pueblo para mantenerse en la picota del gobierno. Que pasen muy buenas noches y que Dios los bendiga.